pocos son los que pueden estar presentes hoy día, porque la situación que estamos viviendo, quizás hay muchos que están preocupados de otras cosas, de la lluvia o de su familia. Pero aún así, les agradezco a ustedes que estén acompañándonos en esta nueva charla, ¿cierto?, de GetGen. Hoy día tenemos una interesante charla con Tomás de la Maza. Él es dentista de Renaico, trabaja en Los Ángeles. Él pertenece al Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Es una persona que lleva mucho tiempo en genealogía también, ha participado harto con Igenia, nos ayudó en varias cosas a nosotros y participó también y ha dado charlas con nosotros cuando se podía dar charlas presenciales. Y además que él tenía más viajes a Temuco, ahora viene poco, parece. Y ha hecho bastantes estudios y publicaciones también en la revista y trabajos bastante interesantes y muy completos en la calidad de los documentos, siempre documentados. Así que vamos a invitar a Tomás ahora que nos comente sobre su charla y nos cuente esta fantástica historia de su briseño, porque yo sé que él ha luchado por sacar esta historia adelante de su trabajo. Bienvenido, Tomás, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José, y aprecio mucho que las personas que se hayan podido conectar estén ahora, porque es muy difícil. Espero que no nos desconectemos hoy día porque hemos estado intermitentes últimamente, sobre todo en esta área de Mayeco. Bueno, para comenzar, este tema tiene que ver con el linaje de los de Arévalo Briceño, que son una familia que aparece en la familia fundadora, ¿ya? Por lo cual es una familia que ha estado muy estudiada por muchos años, desde la época colonial, se viene estudiando varias veces, pero que nunca se hizo un estudio detallado y a profundidad de quiénes eran y de dónde eran, ¿ya? Entonces, todo parte con una premisa que nos indica Taller Ojeda en cuanto a los areolos briseños, pero hoy en día, yo creo, después de 450 años, podemos desentrañar un poco más y podemos ver realmente de dónde venían, quiénes eran y ver el entorno en el cual se desarrollaron. Primero, como introducción, los briseños de Chile, como apellido y como familia, en su mayoría descienden, los que no son de encomienda, ¿ya? Descienden del capitán Don Alonso de Arévalo Briceño, que se ha estudiado obviamente muchísimo tiempo, ya llevamos 450 años estudiándolo, y Tairo Ojeda, la formación de la sociedad chilena nos dice de que él era nieto de Francisco Briceño y de su mujer, doña Marina de Osorio y Pimentel. ¿Ya? Entonces, Tairo Ojeda nos indica que él era hijo, tanto él como su hermano Agustín, de Alonso de Arévalo Briceño y de María de Mansilla, su mujer. Y argumenta que en sus pases a India nombró hasta sus bisabuelos y que incluso hay una descripción física que hace que ambos conquistadores sean de color bermejo, es decir, pelirrojos o colorines. ¿Ya? Ahora, si bien los hermanos Arévalo se hicieron llamar de Arévalo Briceño, al pasar a Chile su ascendencia por vía paterna nos lleva a Alcalá de Henares y no a Arévalo. Y no tiene ninguna relación con el apellido Briceño y tampoco con el apellido Cedeño o con qué otro apellido de los 5 linajes de la villa de Arévalo, que también han sido muy estudiados y como se ha argumentado hasta ahora por 450 años. Entonces el linaje de estos conquistadores es de un origen judeo-converso y al pasar al reino de Chile, como converso de cuarta generación ya, era conveniente obviamente mencionar un linaje cristiano viejo en este nuevo mundo y los arevalos briseños y los arevalos cedeños eran eran cristianos antiguos, bien granados de la villa de Arévalo, ¿ya? Bueno, aquí no sé si se logra ver esto, pero hay otros estudios que ya han estudiado mucho estos briseños, ¿ya? Ahí se puede ver, ¿no es cierto? Hice un pequeño zoom. Desde ya el siglo XIII en adelante se empieza a estudiar la villa de Arévalo, ¿ya? Y la villa de Arévalo se le llama la villa de los 5 linajes. Y los 5 linajes son los siguientes: los Tapia, los Montalvo, los Briceños, los Verdugos, y aquí falta
Briceño, Verdugo. Me falta un linaje. Briceño, Verdugo. Eh, Cedeño. Cedeño, exacto. Exacto, ya. Entonces, aquí estos cinco linajes, al estudiarlo, ahí están, ¿no es cierto? Al estudiarlo nos damos cuenta de que en realidad son cinco linajes en la villa de Arévalo que políticamente estuvieron del lado del bando correcto, nada más que eso, como en toda la historia del mundo. En realidad, en la villa de Arévalo hubieron muchos linajes, muchísimos. Entonces, fueron estos los que prevalecieron y después se le rendía pleitesía a estos cinco linajes, ¿ya? El tema es de que Taller Ojeda nos dice de que los briseños de Arévalo venían de este linaje, ¿ya? Sin embargo, en ningún lugar yo he podido entroncarlo, ¿ya? Y vamos a ver un poquito quiénes eran los briseños de Arévalo antes de ver el linaje nuevo y la corrección de la filiación. Primero, en el siglo ya X, los briseños ya se pillaban así y venían de las montañas de Asturias, ya del norte, hacia la Reconquista. Bajo el reinado de Alfonso VI, el año 1095, ya se le da permiso a los briseños de Arévalo para utilizar una antigua mezquita árabe, esto es el contexto de la Reconquista, una parroquia que ellos bautizaron como la Santa María la Mayor, que era en realidad una mezquita, ¿ya? Ahora, luego de eso, para el año 1104, la familia de Briceño se le encarga la defensa del castillo de Arévalo, ¿ya? Y se empiezan a bautizar, ¿ya? Y ser enterrados en esta antigua mezquita, que es la Santa María la Mayor de Domingo Lián. Estos son nombres que uno busca en Google y no va a aparecer, ¿ya? No está muy digitalizado todo este tipo de cosas. Entonces, ya en el inventario de la diosa de Ávila figura un señorío, que es el señorío de Domingo Lián, el cual pertenecía a la familia Briceño en esa fecha. Estamos hablando de 1250. Ahí está un gran maestre de la orden templaria en 1302, don Hernán Briceño, de los señores de Domingo Lián, justamente de Arévalo, ¿ya? Y Juan Fernández Briceño, sobrino del anterior, que figura como el señor de Domingo Lián en 1360. Luego de eso hay unas revueltas antisemitas, ya para el progromo en 1390 hacia adelante, y hay persecuciones a algunos pobladores de Arévalo, y se consolidan otros linajes, los cinco linajes sobre todo, em, como cristianos viejos. Entre paréntesis, yo haciendo esta presentación me di cuenta de que hay un tema con los verdugos. Hay una familia de apellido Verdugo que justamente es de Arévalo y que huye en 1490 hacia Marruecos y aún existe, y apellido Verdugo todavía, pero era judío, ¿ya? Y eran judíos que rendían, digamos, estaban dentro de los dominios del señor Bernardino Verdugo. Bueno, pero luego de esto, mediante varias relaciones familiares, los señores de Domingolián, ¿no es cierto? Y los señores de Botalorno, ¿ya? Llegan a ser regidores de Arévalo, se consolida como nobleza rural, ¿ya? Los arévalos cedeños se unen con los briseños, ¿no es cierto? Y empiezan algunos a usar por primera vez el topónimo de Arévalo, ¿ya? Y después el apellido que le corresponde. Y aquí en el año 1440 nace el licenciado Briceño Verdugo, el cual Tairo Ojeda nos dice que sería el bisabuelo de los Briceños de Chile. ¿Ok? Luego hay una serie de documentos en las cuales la marquesa de Villafranca, doña Juana Osorio Bazán, cede a Juan Briceño de Arévalo y Verdugo, que es hijo de este, ¿no es cierto?, Briceño y Verdugo, ¿ya? Y diversas propiedades, ¿ya? Y se hacen señores de Villa Quejida, ¿ya? Villa Quejida, de Mingolián, Olmedo y otras comarcas, ¿ya? Entonces, los marqueses de Villafranca y a la segunda marquesa ratifican, ¿no es cierto?, la cesión de la primera marquesa de Villafranca, siguen hacia abajo con cartas de dote, etcétera,
Ahí está doña María Osorio y don Pedro de Toledo, que entregan 300.000 maravedíes, que eso era mucho para la época, a don Gonzalo Rodrigo de Valcárcel y su mujer doña Ana Briceño de Arévalo. Este Gonzalo Rodrigo de Valcárcel es primo hermano del virrey de Sicilia, por lo cual hay mucha documentación, ¿ya? Luego, seguimos hacia abajo, ¿no es cierto?, con ratificaciones, etcétera. ¿Mm? Eh, Hay varias ventas y todo. Y por último, en el año 1540 ya figura don Francisco Briceño el Santo, se le denomina así, como señor de Villa Quejida, un título que ostentaba ante su tío, Juan Briceño Verdugo, y luego esto vende algunas tierras, realizan pleitos entre don Juan Briceño Osorio, ya, que supuestamente debería ser tío de los de Chile, ¿ya? Em, y estos pleitos desembocan en el año 1593, en la cual el señor de Muelezuela Sigrameo Sevilla Quejida sería don Antonio Briceño, hijo de don Francisco Briceño Santo y de María Osorio Pimentel. María doña Inés de Duero y don Antonio tienen los títulos de señor de la Carballeda y Molas de los Caballeros y se le nombra primer conde de Gramedo y Francos. Por lo cual, cuando ya llegas a un título de nobleza como el que se está otorgando acá, tienes mucha documentación. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tratar de entender que lo que nos dice Taller Ojeda es que estos briseños de Chile eran de esta familia, ¿ya? Y hacia abajo, obviamente, se entroncan con un montón de otras familias, por lo cual hay mucha información. ¿Bien? Ya, ¿qué pasa con lo de Chile? Taller Ojeda nos dice, escuetamente, y esto está tomado de Familia Fundadora de Chile en su nota número 1, que se cita a Tomás Taller Ojeda, se cita el Archivo General de Indias, ¿ya? Y se cita incluso el volumen y la folia, ¿ya? Dice, ¿no es cierto?, que Alonso de Arévalo Briceño era nieto paterno de Francisco de Arévalo Briceño y de María Osorio y Pimentel, y bisnieto paterno del licenciado Briceño Verdugo y de María de Benavente, su mujer. Entonces, expone aquí que don Alonso, cuando pasa a Chile, nombra a sus ascendientes, hasta sus bisabuelos, para pasar, y también cita los legajos, que son estos que están acá, ¿ya? Que ambos hermanos también eran pelirrojos, y que don Alonso llegaba a Chile como abogado de la Real Audiencia, ¿ya? En realidad, era el hermano el que llegaba como abogado. Con esta afirmación, entonces, otros genealogistas han tratado de entroncar los briseños de Arévalo con los briseños de Chile. ¿Ok? Que es lógico, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice Taller Ojea? Según Taller Ojea tenemos dos hermanos, Alonso de Arévalo Briceño y Agustín de Arévalo Briceño, los cuales son hijos de Alonso de Arévalo Briceño y de María de Mansilla. También nos dice de que este Alonso de Arévalo Briceño era hijo de Francisco de Arévalo Briceño, que conocemos como el Santo, ya, de María Osorio Pimentel, ya, muy importante que sea Osorio Pimentel, porque tenemos una genealogía muy extensa de los Osorio y de los Pimentel también, y que Francisco de Arévalo Briceño era hijo del licenciado Briceño Verdugo y de María de Benavente. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Primero, que esta genealogía sí existe, ¿ya? Y lo otro es que nos dice, como otro dato, que el papá, el padre de don Alonso de Arévalo Briceño, era oidor de la Real Audiencia de Guadalajara. ¿Ok? Entonces, para empezar, veamos el tema de la Real Audiencia. La primera pregunta, ¿existe la Real Audiencia de Guadalajara? Bueno, yo tomé el teléfono y pregunté. Guadalajara, siendo un pueblo muy pequeño en España, jamás tuvo, con suerte tiene un ayuntamiento, ¿ya? Entonces yo les pregunté, ¿ustedes alguna vez tuvieron Real Audiencia? Y me dijeron, no, para nada. O sea, la Real Audiencia de Guadalajara, la única que hubo y que existe y que existió, fue la de México, de Guadalajara a México, ¿ya?
pero el pueblito de Guadalajara no existe. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos a analizar los briseños, esta familia, ¿ya? García Garrafa nos dice en los tomos 17 y 66, en unas notas al margen, dice de que doña María Osorio, ¿ya? ¿No es cierto? Esta que está aquí, es de la casa de los marqueses de Astorga y que a don Francisco le llamaban el santo. Salazar y Castro, por su parte, realiza muchos árboles genealógicos de las diversas familias de Arévalo y también nombra a los Arévalo briseños como un linaje esencial en la formación de la comarca de Arévalo y remonta sus orígenes al siglo XIV a través de diferentes señoríos y tenencias de título, pero en ninguno nombra a Francisco Briceño que tuviera un hijo que se llamara Alonso, que es el nombre del padre Alonso Arévalo Briceño que nos entrega a Taller Ojeda. Entonces, Taller Ojeda, como les dije anteriormente, nos dice que el padre de estos chilenos era oidor de la Real Audiencia de Guadalajara, con lo cual hay varios problemas. Primero, que Guadalajara, España, nunca tuvo Real Audiencia. Y el segundo es que si hay un Pedro de Arévalo, pero no es Alonso, un Pedro de Arévalo, que sí era oidor de la Real Audiencia, pero 80 años después. ¿Ok? Entonces, ¿será que Taller Ojeda se equivocó en el nombre del progenitor? Entonces, veamos lo siguiente. Yo dije, bueno, a lo mejor es Pedro. Y la genealogía sería así. Solamente puede haberse equivocado en el nombre. Pedro en vez de Alonso. Debería ser. Bien, ¿qué es lo que pasa? La Real Audiencia de Guadalajara sí existió, como les dije, pero hay una tercera discrepancia, que es que Pedro de Arévalo, ¿ya? Y nuestro Pedro de Arévalo son distantes por lo menos 80 años, el uno del otro, y más encima, Pedro de Arévalo, el de la Real Audiencia de Guadalajara, México, es del linaje de los cedeños hacia arriba. ¿Ya? Entonces, con eso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a las fuentes primarias. ¿Ok? Hay una pregunta seria aquí. ¿Existe algún hijo de Francisco Briceño el Santo y María Osorio que se llame Pedro? O incluso Alonso, me da lo mismo, cualquiera de los dos. Esto de la colección Salazar y Castro. Él empieza con el padre de este Francisco Briceño, el Santo, aquí está, y dos hermanos. Entonces, ¿quién nombra primero? A Juan Briceño y Verdugo, señor de Villa Quejida y alcaide de Matilla de Arzón. ¿Ya? Documentado. Aquí nombra entonces a Francisco Briceño el Santo, segundo señor de Piquillos, Villa Quejida, Gramedo y Molezuela de la Carballeda. Este es el señor. Y aquí dice que se casó con doña Marina Pimentel, señora de Gramedo. Tenía un hermano, el licenciado Jerónimo Briceño, que también era oidor, pero de la Real Audiencia de Sevilla. ¿Ok? Luego, el hijo de Francisco Briceño, el que hereda todos sus títulos, es Juan Briceño y Osorio, que se supondría que sería, ¿no es cierto?, tío de los Briceños de Chile. Tercer señor, ¿no es cierto? Y el que hereda luego es el que hacen primer conde de Gramedo, que es Antonio Briceño y Osorio, que debería ser primo hermano de los chilenos. ¿Ok? Aquí hay una nota, nomás que lo único que dice de dónde viene el título de Piquillos, ya que viene de su tía, el Francisco del Señor Santo, de su tía, que es Inés de la Torre. ¿Ya? Ok. Luego vemos otro documento de Salazar y Castro que nos dice lo mismo, Juan Briceño, alcaide de Matilla, que se casa con Beatriz de la Torre. Los de la Torre es un linaje de esos 30 linajes que no son los linajes principales de la Villa de Arévalo y que estuvieron en un bando contrario a los que ganaron, ese, de todo. ¿Ya? Entonces, ahora sabemos que Francisco Briceño Santo es Briceño de la Torre. ¿Ya? Beatriz de la Torre es hermana, como decía acá, es hermana de Inés de la Torre. ¿Ya? Y ella es la que no tiene hijos con su marido, que es Alonso de Mercado, que fue alcalde de Arévalo, y entrega a Piquillos, que es un señorío, se lo entrega a su sobrino Francisco Briceño. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá?
Tenemos a los dos hermanos, Francisco Briceño y Jerónimo Briceño, en Sevilla, en Granada. Hay descendencia para acá, muy, muy bien, digamos, eh, documentado. Y aquí se nombra la descendencia de Jerónimo, aquí hacia abajo, pero no de Francisco Briceño del Santo. Bueno, continuemos. Los de la Torre, ya eran dos hermanas, Inés de la Torre y la Beatriz de la Torre. Beatriz es la que estaba casada con Francisco Briceño. Y aquí lo interesante es que aparecen todos los, los Briceños, ¿ya? Aparecen el licenciado Jerónimo Briceño, Cristóbal Briceño. O sea, los Briceños de la Torre, ¿cuáles son? Son Jerónimo, Cristóbal, Francisco el Santo, Isabel, Inés, Ana y Elena. ¿Ya? Dista un poco de lo que nos dice Taller Ojeda. Luego, ¿cuáles son los Briceños Osorio? ¿Ya? Que son los hijos de Francisco el Santo con su mujer María Osorio. Son los siguientes: Juan Briceño, José Briceño, que fue cura, Alonso Osorio, Francisco Osorio, después viene Catalina Pimentel, Ana Osorio, Elena Osorio, Martín Briceño y María Pimentel. ¿Ya? En ningún lugar tengo un Pedro. Sí tengo un Alonso que me llamó la atención, Alonso Osorio, pero es Osorio, no es Briceño. Podría su hijo tener el apellido Briceño, si eso da lo mismo en estos años. Bueno, con esto vamos a fuentes primarias. Y la fuente primaria, que es el pase, ¿no es cierto?, a Indias de Alonso de Arévalo Briceño, dice lo siguiente: don Alonso de Arévalo Briceño, que viene a hacer información que soy hermano legítimo de Agustín Briceño, estante y licenciado del Nuevo Extremo de la ciudad de Santiago, hijo legítimo del licenciado don Pedro de Arévalo y de María de Mansilla, su mujer. Esto en la Villa de Madrid, 16 de marzo de 1568, ante mi escribano, el dicho Alonso de Arévalo Briceño, y conoce a Agustín Briceño de la ciudad de Santiago. Más adelante el documento indica: Alonso de Arévalo Briceño, natural de la ciudad de Guadalajara, hijo del licenciado de Arévalo y María Macías, su mujer, se despachó a la ciudad de Santiago, a la provincia de Chile, por soltero y por cédula de su majestad, y conforme a ella, confianza en cantidad de 200.000 maravedíes, que va derechamente a la dicha provincia de Chile, sin se detener por vecindad a las del Perú, y enviará testimonio dentro de 2 años de cómo se hizo la vela, de cómo está y reside en las dichas provincias de Chile. ¿Ya? ¿Ok? Y entonces vemos que con esta fuente vamos al archivo parroquial de la iglesia de San Gil de Guadalajara, no en Arévalo, estamos en Guadalajara. ¿Ya? Ahí tienen ustedes el film, por si quieren verlo en Family Search, y la imagen. Bautismo 2, folio 6 vuelto, que dice: al lunes 3 días del mes de abril, año 1542 años, fue bautizado un hijo del bachiller Arévalo y de su mujer María de Mansilla, llamóse Alonso. Y fueron sus padrinos Juan de Gaona y comadre María de la Peña, María la Peña, y bautizóle Francisco Ballestero. ¿Ya? Y aquí ya empezamos a encontrar un hilo ya firme sobre la cual podemos tirar y podemos ver quiénes eran los Arévalo Briceños. Primero, hijo del bachiller de Arévalo. ¿Ok? No voy a poner las fotos, pero sí los otros hermanos que encontré: Francisca, Luis, Catalina, María. ¿Ya? Francisca dice de que en el año 1539 fue bautizada una hija del bachiller Arévalo y de su mujer María de Mansilla, y llamóse Francisca. Fueron sus compadres tales, ¿no es cierto? Luis, que en el año 1544 se bautiza, y ahí está roto, del bachiller Arévalo y de María Mansilla, su mujer, llamaron su nombre Luis, y fue compadre mayor, un lescano, y comadre mayor, Francisca Algo, mujer de guerra, también bautiza el mismo Ballestero. Catalina, en el año 1530 se bautiza Catalina, hija del bachiller Arévalo, y de su mujer. Los compadres fueron el doctor Medina, muy importante este doctor Medina, ¿ya?
El doctor del Real y comadres mayores fueron doña María Mujer, mujer del doctor Medina, y doña Inés, mujer del dicho doctor del Real, testigos que fueron presentes Felipe Sánchez, Alonso Hernández Clérigo, Gaspar de la Fuente, y acompañóle el venerable señor Mártir de San Ginés y yo. Nota, el doctor Medina se refiere a doctor Francisco de Medina, regidor de Guadalajara, y su mujer es María de Mendoza. ¿Ya? ¿Por qué estoy poniendo esta nota acá? Porque estamos hablando de muchas personas que eran judeo-conversos, muchas personas que eran, crípticamente eran judíos, ¿ya? Hay una primera comunión también de la hija del bachiller Arévalo, María, ¿ya? Y con esto ya podemos empezar a hacer algo interesante. Y lo que me llama la atención, ¿quién es el bachiller de Arévalo? ¿Cómo se llama? Y una búsqueda simple en pares, ¿ya? ¿Quién es? Y dice aquí, don Pedro Arévalo, ¿no es cierto?, resultó ser un bachiller que fue alcalde de Guadalajara, en España, entre el año 1530 y 1545. Tiene mucho documento, porque siendo alcalde tenía que estar metido en muchas cosas, ¿ya? En el cual aparece, y en algunos se nombra como Pedro de Arévalo, o como el licenciado de Arévalo, el bachiller de Arévalo, don Pedro de Arévalo, o simplemente Pedro Arévalo, ¿ya? Pero nunca como briseño. Aquí, por ejemplo, es un resultado simple de pares que pueden hacer ustedes mismos. Ponen Guadalajara, Pedro Arévalo, y dice información hecha del Consejo de Lupiana de Guadalajara por el bachiller Pedro Arévalo, alcalde de Guadalajara, sobre repartimiento de tierras a sus vecinos. ¿Ok? Otro tipo de búsqueda en el mismo pares nos da lo siguiente. Hay un pleito de Catalina de la Fuente, que era viuda, y su hijo, Pedro Arévalo, bachiller y vecino de la ciudad de Guadalajara. ¿Ok? Entonces, don Pedro de Arévalo tiene un extenso juicio particional por los bienes de un tío suyo, hermano de su madre, hermano de Catalina de la Fuente, ¿ya? El cual llaman también el bachiller de la Fuente, y son muchos legajos, ya hay mucha información, y se ven relaciones familiares de la familia de la Fuente, ¿ok? O Fuente, ¿ya? Y los descendientes de los Arévalo de Fuente. Y uno de los juicios lo lleva a cabo doña Catalina de la Fuente y su hijo, Pedro Arévalo, el bachiller, en la cual se expresa que doña Catalina era viuda de Alonso Hernández de Arévalo. ¿Ya? Aquí ya nos aparece un Alonso, por lo menos. Pero ¿qué tenemos ya? Que los briseños de Chile eran hijos de Pedro de Arévalo y nietos de Alonso Hernández de Arévalo. ¿Ya? Y nietos de Catalina de la Fuente. Y tenían un tío abuelo que era el bachiller de la Fuente. ¿Ok? ¿De qué tratan estos pleitos? Primero, se refieren a acusaciones de ser pecheros y de ser cristianos nuevos, tanto él como su padre y ambos abuelos. Finalmente se establece ya que don Pedro es hijo de algo. Estoy hablando del alcalde, el padre de los que se vinieron a Chile. Y esto debido a que se le dio una merced por privilegio entregada al abuelo del alcalde, que se llamaba Pedro González de Arévalo, de parte de los reyes católicos, y se había quemado en un incendio de la casa de Lope de Arévalo, el hijo de Pedro González de Arévalo, o sea, tío de don Pedro el alcalde, en la cual se había conseguido la hidalguía a Pedro González tras su conversión al cristianismo. ¿Ya? En el juicio son muy importantes los testigos, los cuales señalan y declaran que don Pedro, el alcalde, era del linaje de conversos, incluso se le llamó caballeros pardos. Yo no sabía lo que era caballeros pardos, tuve que empezar a averiguar, y caballeros pardos significaba una persona que, si bien era hijo de algo, ya no usaba ropa suntuosa ni de colores, sino que ropa en blanco y negro nomás, ya, porque no tenían plata para tener más, más, eh, mejor ropa por su prosapia tan pequeña, algo así, ¿ya? Pero muy alejado de la realidad. Estos Arévalo eran personas muy importantes en la aljama de Alcalá, porque eran ricos mercaderes, ya que contribuyeron a la corona con altas sumas de dinero para establecer el reino de Castilla y también para el rescate de los judíos de Málaga.
Quien se encargó de eso fue Fernando el Católico, marido de doña Isabel. ¿Ok? Por eso se le concede la hidalguía. Por el aporte, la suma de dinero, ya, y su conversión. ¿Ok? Con todos estos datos, ¿quiénes eran los Arévalo entonces? Los Arévalo eran importantes judíos de la aljama de Guadalajara. Y un juicio hace alusión que la conversión de Pedro González, que es el nombre cristiano de un judío de la aljama de Alcalá, que ya siendo viejo, decide bautizarse en 1488, ¿ya? Y muere 2 o 3 años después. Otro juicio, también llevado más adelante, dice que Lope de Arévalo, que es hijo del anterior, eh, no pudo establecer su hidalguía porque este señor Lope de Arévalo era boticario, ¿ya? Y como buen alquímico, en una de esas se le quemó la casa y se le quemó el privilegio de hidalguía que tenía firmado por don Fernando y doña Isabel, ¿ya? Un tercer juicio, si seguimos abajo, que es el hijo de Lope, Gaspar Díaz Cedeño, y ahí que aparece este apellido, Cedeño, que no tiene nada que ver con ellos, y finalmente se sentencia que eran pecheros y que no eran hijos de algo. Razón obviamente prudente para apuntar al primo hermano de Gaspar Díaz Cedeño, que era don Pedro de Arévalo, que ya era bachiller y ya había sido alcalde de Guadalajara. Ok, con eso, ¿quiénes eran los de la Fuente de Guadalajara? También eran judíos, pertenecientes a la familia Bueno de Fuentes, tomando el apellido de la iglesia de Santa María de la Fuente en el momento de su conversión, 1488. Dentro de las relaciones de esto, Arévalo cabe destacar a sus mujeres, que partiendo por la mujer de Alonso Hernández de Arévalo, Catalina Hernández de la Fuente, que era también del linaje de converso, y varios de sus parientes, incluso su hermano, hermano de Catalina, que era el bachiller, que fue arcipestre de Guadalajara. Y todos son sometidos a juicios de fe. Entonces, dentro de este bachiller, Juan de la Fuente, que era un sacerdote, ¿ya? Fue beneficiario de la iglesia, arcipestre de Guadalajara, y a pesar de ser todo lo que él fue y su alto rango, también tuvo un proceso de fe. ¿Ya? Entonces tenemos mucha información. Con toda esta información, corrijamos la afiliación. ¿Ok? Primero, ¿qué tenemos? Alonso de Arévalo Briceño y Agustín Briceño eran hijos en realidad de Pedro de Arévalo y de María de Mansilla, su mujer. Y este Pedro de Arévalo era hijo de Alonso Hernández de Arévalo y Catalina Hernández de la Fuente. Y a su vez, Alonso era hijo de Pedro González de Arévalo y Leonor González. ¿Ok? María de Mansilla era hija de Luis de Mansilla el Viejo y hermana de Luis de Mansilla el Joven, ambos escribanos de Guadalajara. ¿Ok? Y Pedro de Arévalo era el alcalde entre 1530 y 1545 de Guadalajara. ¿Ok? También tenemos acá que los Fuentes, ¿no es cierto?, son descendientes de este señor que no lo veo aquí porque se me tapó. Perdón. Ahí está. Francisco Gómez de la Fuente. Francisco Gómez de Fuente, exacto. También converso, del linaje de los conversos. Ok, muchas gracias, Gabriel. Ok, con todo esto, ¿qué vemos? ¿Qué se sabe entonces? ¿Qué se sabe de los Arévalos de Alcalá y los de la Fuente antes de su conversión? Bueno, primero, la mujer de Pedro González, de Arévalo, judeo converso en el año 1488, se llamaba Leonor González y fue bautizada junto a su marido, a la cual Abraham de Arévalo, judío de la Aljama, da por heredad una casa suya en el siglo XV. ¿Ya? Es un dato aislado, pero después vamos a juntarlos todos. Dentro de la familia de Arévalo de Alcalá, poco antes de la expulsión, estamos hablando del año 1460, por ahí, existían Abraham de Arévalo y Jamila, o Yamila, su mujer,
Isaac de Arévalo y su mujer Paloma, que es hijo del anterior, Samuel de Arévalo y Dona su mujer, el rabí Yosef ben Sadoc de Arévalo, que es un cronista hebreo que es muy interesante él, el rabí David de Arévalo, hermano de Mose Barungel de Arévalo. Y anteriormente a esto, ya estamos hablando de 1310, 1320, los Arévalos en la primera mitad del siglo XV, perdón, XIV, eran, no, XV, sí, 1410, sí, 15. Eran Jacob de Arévalo, Saf de Arévalo, Yuse de Arévalo, etc. Todo esto es un trabajo muy interesante de la doctora Pilar León Tello en su libro Judíos de Toledo. ¿Ya? Bueno, con esto nosotros podemos ver algunas otras informaciones bien importantes. Por ejemplo, eh, Inés de la Fuente, tía de Pedro de Arévalo de la Fuente. Hay una ejecutoría el año 1537 donde dice que Inés de la Fuente, ¿ya?, era mujer de Francisco Hernández de Arévalo y ambos padres de Gaspar de Arévalo, que era un clérigo, que era su hijo. ¿Ya? Francisco Hernández de Arévalo es hermano de Alonso Hernández de Arévalo y de Lope de Arévalo, por lo tanto, tío abuelo de los briceños de Chile. Otro documento que tenemos acá, Inés de la Fuente, sus hermanos Pedro y Alonso Gómez de Fuente, el año 1587. Dice lo siguiente: en nombre de Inés de la Fuente, mujer que fue de Francisco de Arévalo difunto, y Gaspar de Arévalo su hijo, clérigo, en nombre de una, y Pedro Gómez y Alonso Gómez su hermano, hijos menores de Francisco Gómez de Fuente. Ahí tenemos el padre, ¿ya?, de la Inés de la Fuente. Y por acá repite casi lo mismo, ¿ya? Pero con todo esto, después tenemos una información bien interesante, que es un pleito en la 1559 de Vasco Suárez y Figueroa y Violante de la Fuente. ¿Y quiénes son ellos? Vasco Suárez de Figueroa, ¿ya?, está casado con Violante de la Fuente y ella es hija de Juan Hernández de la Fuente y de Beatriz de Arévalo, y nieta de Francisco Gómez de Fuente, por un lado, y por otro lado, de Pedro Fernández de Arévalo. Y aquí hay un juicio, y este juicio es muy grande, porque más que nada el bachiller de la Fuente, que fue el arcipreste, deja una nota en la cual dice que quiere que si una de sus sobrinas se mete a monja, le entrega una dote, o si la primera que se case le entrega una dote. Entonces ahí se arma un tema con los descendientes que es interesante, porque podemos también ver que, por ejemplo, Pedro de Arévalo tenía un hermano que se llamaba Tomás de Arévalo, que eran vecinos de Guadalajara. El arcipreste Alonso Fernández de la Fuente afirmó que prometiese por una escritura al dicho bachiller Juan de la Fuente, su hermano, que para ayudar que se metiera monja, la primera hija del dicho bachiller se fuera a casar o meter a monja, y el dicho bachiller se casara, o la primera hija, con lo dicho, pero bueno, aquí es muy difícil escribir en castellano moderno lo que dice acá, pero lo que dice es que si se mete monja le entrega una dote, y si se casa primero le entrega una dote, ¿ya? Entonces hay muchos juicios por eso. Ok, entonces, con esto nosotros estamos ya en condiciones. Bueno, ahí también está lo mismo. Era harta la dote, hace 60.000 maravedíes para la primera hija del bachiller de la Fuente que casase, y con pruebas, por supuesto. El dicho Alonso Fernández falleció sin hacer testamento y quedaron por sus hijos legítimos herederos el dicho bachiller de la Fuente e Inés de la Fuente y Catalina Hernández de la Fuente, por supuesto, y su marido que era Arévalo. ¿Ok? Bueno, con esto hay un pleito también de Tomás de Arévalo, que es hermano del alcalde, ¿ya? Y obviamente, por tanto, tío de los que llegan a Chile. Con esto entonces, datos, vamos a hacer una relación de los Arévalos de Alcalá y de los de la Fuente de Guadalajara. Y quedaría más o menos así. Primero, tenemos una conversión del año 1488 de estos tres personajes de arriba: Pedro González de Arévalo, su mujer, Leonor González, y Francisco Gómez de Fuente. Nombre anterior incógnito, porque estos son sus nombres cristianos, ¿ya?
Ahora, ¿cuál es el tema de esto? Que cuando se bautizan en 1488, se bautizan viejos ya. ¿Mm? Y ellos se bautizan con sus hijos, todos los que están aquí. Por un lado tenemos los Arévalo, que son de Alcalá de Henares, y por otro lado, los de La Fuente, que son de Guadalajara. ¿Ok? Distante 20 kilómetros uno de otro. Pero ¿cuál es el tema? En que todos estos tenían nombres anteriores. Todos estos son judíos, o fueron judíos, ¿ya? Y se bautizaron todos en 1488 ya siendo adultos, ¿ok? Dentro de los Arévalos tenemos a Alonso Hernández de Arévalo, Lope de Arévalo, Francisco Hernández de Arévalo, Beatriz de Arévalo, Catalina Díaz, María de Arévalo, y de los Gómez de Fuente, Catalina Hernández de la Fuente, Inés de la Fuente, Fray García Hernández de Fuente, Alonso Fernández de la Fuente, Juan de la Fuente y dos más, que no los puse aquí porque no están muy relacionados con esto. De las relaciones que hay entre ellos, tres de los hermanos de Arévalo se casaron por lo menos con tres de los hermanos Gómez de Fuente, ¿ya? Alonso Hernández de Arévalo, que es el ancestro de los chilenos, se casa con Catalina Hernández de la Fuente. El hermano Francisco Hernández de Arévalo se casa con Inés de la Fuente. Y la otra hermana, Beatriz de Arévalo, se casa con Juan de la Fuente. ¿Ok? El bachiller importante que es arcipreste es este. Don Alonso Hernández de Arévalo. Hernández de Fuente, perdón. Lope de Arévalo se casa con María Díez, nombre cristiano de su mujer y nombre cristiano de él. Yo creo que tenían que tener más de 40 años cuando se bautizaron. No sé quién es María Díez, quizás sea de los mismos judíos conversos de la Aljama, o parientes por lo menos, están todos relacionados entre sí. Vamos a concentrarnos en este matrimonio, que es del cual descienden los chilenos, pero de aquí para abajo hay mucha descendencia, ¿ya? Ellos son padres de Pedro de Arévalo de la Fuente, Tomás de Arévalo de la Fuente, Juan de Arévalo de la Fuente, Luis Hernández de Arévalo y Leonor Hernández de Arévalo, por lo menos, ¿ya? Ahora, ¿por qué pongo aquí la fecha de bautismo de los que están acá? ¿Ya? Miren, ¿por qué? Porque el bautismo se realizó en la iglesia de San Ginés, de Guadalajara, donde don Alonso Hernández de la Fuente era el arcipreste, ¿ya? Y el bautismo fue en 1496 y este otro en 1499. ¿Por qué? Porque esta es la primera generación, la que está acá, la primera generación de cristianos que nacen y se bautizan de niños. Todos de aquí hacia arriba son judeoconversos. ¿Ok? Entonces, cuando nos concentramos nosotros en este, que es Pedro de Arévalo, yo no tengo la fecha de nacimiento, pero tiene que haber nacido por entre 1495 a 1500, más que eso no. ¿Ya? Pedro de Arévalo, entonces, que es el alcalde, se casa con María Mansilla, hija de Luis Mansilla el Viejo, que es un escribano de Guadalajara. Yo no he estudiado mucho esto, no sé si son conversos o no. Eh, y Luis de Mansilla, el joven, que también es escribano y se casa con Ana de Luzón. Ser escribano en ese entonces no era una cosa trivial, ¿ah? Por lo cual se documenta que Alonso Hernández de Arévalo era cerero. Yo entiendo que ser cerero era como ser alguien que fabricaba velas, algo así. No creo que el hijo de un señor que fabrique velas, ¿ya? Que llegue a ser alcalde en algún momento, se case así nomás con el hijo de un escribano, con la hija de un escribano. O sea, yo entiendo que lo más probable es que este núcleo familiar también sea judeo converso. ¿Mm? ¿Qué tenemos después de esto? Que Pedro Arévalo de la Fuente y María Mansilla tienen varios hijos, ¿ya? Entre ellos Agustín de Arévalo y Mansilla, Alonso de Arévalo y Mansilla, Luis de Arévalo, Catalina de Arévalo, María de Arévalo y Francisca de Arévalo, que son los hermanos que quedan, ¿no es cierto?, en España de los chilenos. Pero una pregunta ahora.
en todo lo que ustedes ven aquí, ¿ven el apellido Briceño? Para nada. Yo, la verdad que esto ya es un... Aquí te explota la cabeza porque ¿de dónde sacan el apellido Briceño? ¿Qué pasó con esto? Y eso es, pues, nuevo mundo, nueva vida. ¿Mm? Cuando llega Agustín de Arévalo Briceño, llega a Chile y se pone este apellido. No existía. Este apellido no es un apellido de él. Y su hermano también. Los documentos de Chile dicen Briceño. Los documentos de Guadalajara y hacia atrás dicen Arévalo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que, que traspasan este apellido, el Briceño hacia abajo. Y no solamente a su descendiente, sino también lo traspasan como encomienda. ¿Ya? A personas que están al servicio de los hijos o nietos de estos conquistadores, ¿ya? Y se apellidan Briceño, personas que son de ascendencia indígena, ascendencia africana, y se traspasa hacia abajo el apellido Briceño. ¿Mm? Ok, entonces ahí ya tenemos una genealogía bien completa y muy comprobada, ¿ya? Entonces ya sabemos que estos arévalos briceños son una familia de judeoconversos por todos lados, ¿ya? Que llega a Chile, ¿ya? Eh, y empieza a tener este apellido. Eh, ¿Por qué llegan a Chile? En realidad, porque Pedro de Arévalo ya lo tenían casado. Con todos los juicios que le habían hecho a Pedro de Arévalo, ya, de hecho muere sin terminar su juicio. Los hermanos deciden que lo mejor es irse, los hijos, digamos, de Pedro Arévalo, ¿ya? Y cambiar la vida completamente, porque ya está muy, muy casado. O sea, yo no sé mucho la descendencia de ellos, he tratado de verla, hacia dónde va, ¿ya? Pero ya estaban demasiado acusados de judaizar, ¿no es cierto? Se le acusa por ejemplo, a Leonor González de judaizar, y hay pleitos y juicios que son tremendos. O sea, por ejemplo, había un velorio de esta familia, ¿no es cierto?, de los Arévalo. En ese velorio salió una de las mujeres y tiró un balde con agua hacia afuera. La vio una vecina y dijo que por esa razón eso es judaizar. No tenía idea, como que en realidad creo que tirar un balde de agua hacia afuera es un ritual, ¿ya? También se le acusa a esta misma Leonor, no a Leonor, a una hija de Leonor, que tiene que estar por aquí, esta. Se le acusa de bañarse en una mikve. No, yo no tenía idea de lo que era una mikve, y es un baño ritual, ¿no es cierto? Entonces, hay una cantidad de acusaciones impresionantes de judaizar, ¿ya? O sea, hay mucha información. Ok, ¿quiénes fueron entonces? Vamos hacia atrás. Ahora hablemos de la aljama. ¿Ya? Dejamos clarito que esto que está aquí es la afiliación nueva. ¿Ya? Hablemos de aljama. ¿Quiénes fueron Abraham de Arévalo y Isaac de Arévalo? Padre e hijo respectivamente. Bueno, son judíos de Alcalá de Henares, que están activos entre el siglo XIV y XV. Abraham tenía una mujer que se llamaba Jamila, ¿ya? Hay cosas aquí que no entiendo mucho, se lo voy a leer textualmente, lo que dicen los documentos. Abraham de Arévalo era un importante jerarca judío de Aljama de Alcalá, con fecunda formación financiera. El Consejo de Alcalá le confía algunas rentas municipales, tales como los arrendamientos de algunas de esas, como las de Alvega, Carra Madrid, la de Sotillo de la Cabeza, así como impuestos sobre la leña de las tenerías o el peso y el pesillo. Yo no tengo idea qué es esto, el peso y el pesillo, pero él estaba a cargo de eso. Ahora, Alcalá pertenecía al cabildo de la Catedral de Toledo y junto a otros judíos cabeza de familia formaban una abierta e importante comunidad. Estaban otros judíos de la época, eran los Aben Arroyo, Aben Sabat, Aben Jujén, los Alcol, los Arranquel, los Bueno de Fuentes, ¿ya? Los Cohen, los Francés, los Quiñones y los Torica.
aproximadamente 1.600 judíos en esa aljama en el año 1450 aproximadamente. Abraham tenía propiedades en Alcalá de Henares, en Madrid, Guadalajara, Huitragua y Talamanca. También la renta del pan pontifical, que no tengo idea de qué es lo que es, de los excusados de la obra de la iglesia, no sé qué, me imagino que puede ser, pero no sé, renta de los vestuarios y los diezmos, ¿ya? Independiente de su posición de los arévalos, así como el resto de los judíos de Aljama eran pecheros. Ahí me enteré también de que los judíos son propiedad o en realidad rinden pleitesía al rey y no a un señor, ¿ya? Es muy interesante este mundo. Y tras saber también que Abraham de Arévalo y su mujer Jamila, Isaac Arévalo y Paloma su mujer, y doña Jamila, que supongo que es otra Jamila, judíos de Alcalá, estaban puestos en sentencia de excomunión hacía tiempo ya a petición del Cabildo de Toledo por deuda de 6.136 maravedíes y medio que le restaba por pagar cierta cantidad que habían comprado los frutos de los vestuarios llamada parte de canónicos. Cuando yo veo esto y dice aquí, como se dejaban estar en sentencia de excomunión, mandaba que nadie les diera comer ni beber agua, sal, vino, carne y otras viandas. Es bien interesante que luego los progromos de 1390 en adelante, eh, no se les permite hacer negocios a los judíos, ¿ya? Y lo empiezan a ahogar económicamente. No le permiten ni arrendar, ni tener negocio, pero también se les cobra, ¿ya? Y todo esto ya explota, y cuando ya hay un nuevo mundo por descubrir, yo creo que ahí es donde se filtra este tema. Este documento es un documento muy importante. Si ustedes ven acá arriba, la fecha de este documento es muy, muy antiguo. Este en realidad es un traslado o una copia, digamos, de la aljama y la judería de Alcalá de Henares en el año 1395. ¿De qué trata este documento? Este documento, en realidad, el arzobispo de Toledo, la aljama pertenecía al arzobispado de Toledo. No como una cuestión eclesiástica, pero sí como una cuestión, entre comillas, jurídica, digamos. Entonces el arzobispo de Toledo dice, miren, yo les voy a permitir que ustedes tengan su sinagoga, que tengan sus temas, tengan sus rituales, lo que ustedes quieran, pero yo necesito de que ustedes nombren a una persona, a un rabino, que sea cabeza de todos ustedes y yo entenderme con él. Entonces firma esto y lo firman todos estos, digamos, cabezas de familia, y aquí está, no sé si se alcanza a ver, pero aquí, ahí, Abraham de Arévalo, ¿ya? Y se firma por todo el resto de los judíos que están aquí de la aljama, ¿ya? Y nombran a don Abraham ya como el portavoz de estos judíos de la aljama de Alcalá. Y ahí firman todos ellos que son don Abraham Aben Tupel, don Jodías Aben Amija, Abraham algo, Yusef Aben Al-Faja, Mose Aben Tupel, don Grando, don Jacob francés, Jacob Aben Sana, Yusaf Absaladiel, Menahem, Bonvía, y ahí hay varios, pero dentro de ellos está Abraham de Arévalo. ¿Ok? Aquí también hay uno interesante que es Don Jaime. Hay un estudio muy interesante de este Don Jaime, pero no es para esta ponencia. Bueno, con esto nosotros podemos ver quiénes eran estos judíos de la aljama de Alcalá. Primero, en el siglo XIV, estamos hablando del año 1340 aproximadamente, estos son los judíos que están nombrados como cabeza de familia en la aljama de Alcalá. Saradiel de Arévalo, Jacob de Arévalo, Saf de Arévalo, Jude de Arévalo. ¿Ya? Entre el siglo XIV y XV, vale decir entre 1360 y 1420, están nombrados los siguientes: Abraham de Arévalo y su mujer Jamila de Arévalo, el rabí David de Arévalo, Moisés de Arévalo, acá tenemos a Sadoc de Arévalo y Samuel de Arévalo y su señora, su esposa Dona. ¿Ya? Interesante, sí,
es que Abraham de Arévalo y Sadoc de Arévalo eran hijos de Saradiel de Arévalo. ¿Ya? Y ya para el siglo XV, fines del siglo XV, sabemos que hay dos relaciones interesantes. La primera es la siguiente, que Abraham de Arévalo es padre de Isaac de Arévalo y Isaac estaba casado con Paloma. Y lo otro es que Sadoc de Arévalo es padre del rabí Yosef ben Sadoc de Arévalo. Y aquí es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Yosef ben Sadoc de Arévalo escribe un libro de 50 volúmenes, ¿ya? Y este libro, que se llama Compendio del Recuerdo del Justo, es un libro que abarca desde la creación, desde Adán, abarca la historia de los judíos. Moisés, ¿no es cierto?, llega al exilio babilónico y desde el exilio babilónico abarca de cómo ellos se fueron desde ese exilio babilónico y deambularon hasta llegar a España. ¿Ya? Y en el capítulo 50, ¿no es cierto? Él hace una relación de sí mismo, de su padre, de su abuelo, y cómo están relacionados con estas personas que salieron del exilio babilónico. Yo lo encuentro muy, muy interesante, porque algo que no dijo José al principio, yo provengo de una religión, que es la religión mormona, en la cual muchas personas hacen geología, pero es una geología, digamos, que no se comprueba mucho, que se cometen muchos errores, etcétera. Y yo creo que cada uno de ustedes han escuchado algunos que dicen, yo llegué hasta Adán, ¿ya? Pero ¿saben qué? Este caso es diferente, porque él sí hace una relación muy interesante, que por lo menos uno puede estirar esto hacia atrás de Yosef Ben Sadoc, ¿ya? Y ver que sí hay una relación con los exiliados de Babilonia, ¿ya? Y de ahí para atrás es re fácil meterse en la historia. Ahora, hay solamente 3 copias de su libro. Una está en la Universidad de Oxford, que no está digitalizada, otra está en España y una tercera creo que está en Tel Aviv. Entonces es muy difícil establecer esto. Ahora, eh, ¿por qué traigo todo esto a colación? Porque resulta de que hay una relación que Pilar León Tello nos dice que en el año 1457, otra tienda que tenía el dicho Abraham de Arévalo, ¿no es cierto?, por 245 maravedíes, traspasóle al dicho Abraham por vida a Leonor González su deuda. ¿Ya? En Alcalá de Henares, la Inquisición procesó entre 1490 y 1535 a 10 personas por judaizar y se habilitó a 84 judeoconversos, descendientes de judeoconversos entre 95 y 47. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este Abraham de Arévalo, en algún momento, en 1457, traspasa a Leonor González. ¿Y quién es Leonor González? Leonor González es la mujer de Pedro González de Arévalo. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros podemos, yo no sé si hay un nexo, no sé si Leonor puede ser su nieta, o Abraham puede ser su nieto, o que, perdón, Pedro González puede ser el nieto de Abraham, o que Isaac puede ser el padre de ella, pero hay una relación, ¿ya? No sé cuál, pero sí hay una relación. Nadie entrega su plata así porque sí. Ahora, ¿por qué le digo que una relación? Porque cuando uno empieza a leer y meterse en este tema, los judíos se vieron obligados a vender, ¿ya? Obligados a vender si no se bautizaban. Y lamentablemente vendían, se iban a Portugal, se bautizaban, volvían y ahí empezaban los juicios, porque, claro, vendieron porque no eran cristianos, pero lo que soy cristiano quiero mis cosas de vuelta. Entonces, todo esto, el contexto en que se entrega esta propiedad a Leonor de González es para no perderla, ¿ya? Entonces, dicho esto, ¿ya? Vamos a ver que hay cosas súper importantes. Yo creo que hasta aquí podemos dejar esto más como conjetura que como una genealogía real. Yo sé que hasta aquí podemos llegar hasta Pedro González de Arévalo como una genealogía real. Es difícil, muy difícil, saber el nombre anterior de un judeo converso, ¿ya? Pero que Abraham de Arévalo le haya entregado a Leonor González una propiedad, eso da, hay un hilo que seguir ahí. Y todavía se puede seguir, porque hay muchos documentos que yo no he leído,
¿Ya? Ahora, para terminar, hay algo muy importante de un juicio de Lope de Arévalo, ¿ya? Que es uno de los hijos de Pedro González de Arévalo y su mujer Leonor, que dice que Lope de Arévalo, cuyo nombre anterior no conocemos, pero que se bautiza junto a su papá, su padre, en el año 1488, como hijo mayor, heredó el privilegio de alguía de su padre. Documento firmado por los Reyes Católicos que, sin embargo, se le quemó en un incendio en su casa en la calle Mayor de Alcalá de Henares. Era boticario de profesión, esa profesión muy, muy judía, y estaba casado con María Díez, nombre cristiano de su mujer, con la cual abrazó el cristianismo. Dentro de los hijos de este matrimonio se destaca Gaspar Díez Cedeño, vecino de Peñalver, el cual siguió un pleito de alguía, en la que finalmente se le declaró pechero por sentencia en el año 1537, y luego se confirma en el 1538 diciéndole, no, realmente sí es pechero, debido a que no pudo acreditar el documento de hidalguía de su padre. La única razón que se puede concluir de este apellido Cedeño es simplemente para eludirse cristianos nuevos, debido a la importancia del linaje de los arévalos cedeños y su reconocida antigüedad y cristiandad. ¿Ya? En este pleito de Alguía, los testigos dicen que Lope, Pedro González de Arévalo, el padre de Lope, tenía hacienda en Alcalá con casa cerca de la puerta de Guadalajara. ¿Ok? Entonces me encontré con este mapa, que es el mapa de la configuración medieval de Alcalá de Henares, donde se destaca lo que hoy llamamos las tres culturas, ¿ya? Y nos dice de que, vamos a ampliarlo un poquito, nos dice de que eh, Pedro González de Arevalo tenía su casa en la calle principal, cerca de la puerta de Guadalajara, ¿ok? Fíjense, hoy en día que estamos con este conflicto en Medio Oriente, ¿ya? Fíjense cómo está conformado este Guadalajara, ¿ya? El barrio árabe con una mezquita, el barrio judío con una sinagoga y el barrio cristiano con una parroquia, ¿ya? Y a mí lo que me llama la atención es que cuando empiezo a analizar los documentos del siglo XV, hay algunos negocios que hacen judíos con cristianos, cristianos con árabes y árabes con judíos, pero no negocios como que uno le venda al otro, sino que un judío con un árabe se asocian, ¿ya? Una sociedad, por ejemplo, para arrendar algún lugar aquí afuera, para sembrar algo y después venderlo, o un árabe con un cristiano se asocian para poder vender algo. Entonces, en realidad, esto es una utopía, creo que se vivió en un tiempo, en lo cual se hacía vida, no se metía uno con otro, pero sí se hacía vida y se podía hacer negocios unos con otros, ¿ya? Y fíjense cómo están dispuestos estos portales para entrar. Ahí está la puerta de la Morería, que entraba al barrio árabe y daba a la mezquita, la puerta de los judíos, la puerta de Guadalajara, acá la puerta de San Juan, puerta del Vado, puerta del Postigo. Todo esto llegaba a este crisol de personas que vivían todos juntos. Ahora, ¿qué es lo que hice yo? Superpuse este, este mapa en Google Maps, ¿ya? Para encontrar esta calle y encontrar justamente la puerta de Guadalajara y ver lo siguiente. Aquí tenemos que, según Google Maps, esto es Guadalajara, ¿no es cierto? El antiguo portal. Esta es la calle principal y sin lugar a dudas, aquí estaba la puerta de Guadalajara y sin ninguna duda los Arévalo vivían dentro de este círculo azul, que es más o menos como media hectárea, más o menos. Seguramente por aquí alguna vez existió una casa que era de los Arévalo. Ahora, muy interesante, me metí mucho en esta historia y, y hay partes arquitectónicas de cómo eran las viviendas judías que tenían un patio interior, que por aquí había una carnicería kosher, un montón de cosas muy interesantes que no vale la pena ahora, pero
pero también todavía se pueden hacer muchos estudios sociológicos y antropológicos respecto a qué sucedió con todo este entorno, ¿ya? Una última pregunta que más anecdótica. ¿Realmente eran pelirrojos, como decía Tairo Ojeda? Eh, Les voy a compartir una correspondencia que tuve con Fray Luis Navarro, que es director del Archivo San Francisco de Lima. Resulta de que yo le escribí a este señor, le dije, mire, mi investigación me lleva a la conclusión de que Fray Alonso Briceño, que en realidad es el hijo del que llegó a Chile, y que fue el más famoso de todos ellos, es de familia conversa. Y le consulto a usted porque supuestamente la madre de Fray Alonso, doña Jerónima Arias de Córdoba, está enterrada en las catacumbas. Las catacumbas de este convento de San Francisco de Lima es bien interesante porque son catacumbas, abajo hay enterradas 25.000 personas, pero no están enterradas, están depositadas. Es la típica catacumba que uno entra, más parecido a Game of Thrones o Señor de los Anillos, que uno entra, ¿no es cierto?, y está lleno de huesos por los lados y calaveras, ¿ya? Eso es la catacumba. Entonces, Fray Luis me dice, en el libro Crónica Franciscana de la provincia del Perú, 1151, página tanto, se nombra a Fray Briceño, obispo de Nicaragua. En el Museo de las Catacumbas existe una pintura de este religioso. El profesor, que estaba hablando con él, allá en Lima, el profesor Fray Cayetano Villavicencio, indica que hay más información en el archivo franciscano del arzobispado de Managua. Yo respondo, le digo, ¿en los archivos hay registro de los enterrados o depositados en las catacumbas? Y él, muy amable, por supuesto, siempre fue muy amable este señor. Me dice, paz y bien para usted. Le agradezco que haya compartido su información con nosotros. Le junto dos fotos, una de cuerpo entero y otra de busto de dicho religioso. Cuadro que está ubicado en el segundo piso del Museo del Convento de San Francisco y las Catacumbas. Y no tenemos registro de quiénes son los que están enterrados ahí. Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que el fray Alonso Briceño se llevó a sus padres y está enterrado en esas catacumbas. Y aquí está la famosa foto, ¿ya? Y fíjense ustedes que este don Alonso de Arévalo Briceño, que fue obispo de Nicaragua, de Caracas y obispo de Santiago, con este cuadro que está ahí en Lima, ustedes pueden fijarse, voy a hacer un acercamiento, ¿no es cierto? Efectivamente el señor era pelirrojo. Esto no tiene filtro, no tiene nada. Y eh, como conclusión de todo este estudio, ya me llama la atención de que solamente en 4 generaciones, desde judíos, tengamos a obispos ya católicos, ya, y no solamente, miren los colores, ahí rojo, ¿no es cierto? ¿Y por qué Alfonso Briceño está con esta pluma? Porque se le considera el primer filósofo de América, ¿ya? Escribía mucha filosofía, tenía muchos libros, bien interesante su obra, eclesiástica y filosófica. Ya, pero me llama la atención de cómo llegan a ser tan religiosos católicos luego de haber sido judíos, ¿ya? Y como conclusiones, eh, después de 500 años, el gobierno español reconoció a Alcalá de Henares como la ciudad de las tres culturas. Hoy ya se hacen tours guiados que recorren estos barrios cristianos, el barrio cristiano, el barrio musulmán y el barrio judío, ¿ya? Donde estaban esas 111 familias del barrio judío que se encontraban, donde se encontraban los Arévalos en el siglo XV, ¿ya? Y aquí dice, ¿no es cierto? Esto es un cuadrito que si uno va a Guadalajara va a encontrar estos cuadritos, dice barrio judío, otro dice barrio de la Morería, el barrio cristiano, etcétera. La aljama judía se situó entre las calles Santiago y Escritores, que es esta y esa. Su eje principal era la calle Mayor, ya donde tenía su casa Pedro González, y ahí ya iba para numerosos adavares o callejuelas con acceso a patios de la vecindad. Hacia el año 1474, la judería de la ciudad llegó a contar con unas 111 familias. Fíjense lo poco que eran, ¿ah? O sea, ustedes no me pueden decir que los arévalos de ahí no son los mismos arévalos, son los mismos, ¿ya? Dentro de eso, los judíos de Alcalá destacaron nombres como el escritor Menahem ben Aarón y Ben Será, Isaac Abravanel, Alonso de Alcalá, etc. ¿Ya? Y como conclusiones, podemos decir lo siguiente. Don Alonso de Arévalo Briceño es de linaje de converso por varonía. Y al pasar a Chile,
deja muy claro que su padre se llamaba Pedro y que sí tenía otros hermanos que estaban en España. Arriba a Chile al menos 2 veces. La segunda vez se quedó con 27 años. La primera vez que llegó tenía 23, pero se fue, vino y volvió. Tanto él como su hermano se adjudican el briseño, sin haber ninguna conexión con dicho linaje. Su padre, don Pedro, era de linaje converso por los Arévalos de la Aljama de Alcalá y linaje de los Fuente, también converso de la villa de Guadalajara. Él nunca se nombró a sí mismo como Arévalo briseño. Fueron sus hijos los cuales hicieron tal nexo con linaje, por lo cual se dificulta o más bien hace imposible hacer cualquier conexión con el linaje de los briseños, resultando entonces que es un apellido que se adjudica a los hermanos Arévalo. Al igual que sus primos, perdón, se adjudican el cedeño para evitar los juicios de valor que tanto se le hacía a los cristianos nuevos en el siglo XVI. Más increíble aún, y esto también es da para otro estudio, algunos individuos de encomienda adoptan el apellido briseño, lo perpetúan a la siguiente generación sin que haya conexión sanguínea con los hermanos Alonso y Agustín. Pues tampoco Alonso y Agustín tenían a su vez ninguna conexión con el apellido briseño. ¿Ya? El apellido que perpetúan, a pesar de poder haber sido el Arévalo, es el briseño. Y no se puede aseverar que todos los que llevan este apellido tengan relación con este linaje de briseño Arévalo, debido a que muchas personas lo adoptaron por asociación con los descendientes de los fundadores de ese apellido en Chile. Y esto a su vez lo usaron para tener un mejor trato en los reinos hispanos nuevos. ¿Ok? Esto es bien interesante. La magistral obra fundadora, familia fundadora de Chile, debido al alto grado de religiosidad de la familia Briceño en Chile, los autores destacan que es la familia fundadora que mayor número de sacerdotes religiosos y religiosas proporcionó. Y podría decirse que es la mayor familia levítica de Chile. Eso está literal del libro. Y lejos de ser una aproximación social a la familia, aquella investigación demuestra el vínculo espiritual profundamente arraigado de los Arévalo de la Aljama de Alcalá, que por lo demás a fines del siglo XIV, luego su topónimo de Arévalo agregado en él Ben-Sadoc, que no es otra cosa que la línea sacerdotal levítica original. ¿Ya? Eso, eso más que nada. Ahí llegamos a las conclusiones, ¿no es cierto? Y quiero dejarles puesto eh, esta genealogía que está acá, ¿ya? Que es la genealogía real de los briseños Arévalo. ¿Ok? Eso es, así que muchas gracias. Esto fue un estudio que yo lo hice aproximadamente, y yo sé lo que los genealogistas van a entender lo que les voy a decir. Eso fueron como, yo creo, unos 25 o 30 años de estudios para llegar a esta conclusión. Ujú. Así que muchas gracias y muchas gracias por la audiencia, a pesar de la lluvia y todos los cortes que hay. Gracias a José, gracias Victoria. Muchas gracias, Tomás. Oye, bien interesante tu charla. El estudio, bueno, qué decir, pues bastante acucioso, ¿cierto? Porque con bastante detalle, se nota que leíste bastante y revisaste la de documentación. Me llamó algo la atención que te quería preguntar. Como no se sabe de dónde salió el briseño ni el cedeño, ¿qué relación hay en esa terminación eño? ¿No habrá alguna relación ahí en cedeño, briseño? Puede que eso signifique algo, o sea, visto tal vez al ser judíos conversos, puede que tal vez en su origen haya significado algo eso y la terminación eño era algo común. ¿Será así? Yo no me he puesto a analizar tan profundo en realidad. Em, Sé que los cedeños son otro linaje nomás, pero si también tienes los Tapia que no tienen nada de eño, ni no creo que sea algo que ellos quieran ponerse porque sí, no, lo dudo mucho. Ujú. Y, y por el otro lado de la María Mancilla, no venía tampoco ese apellido porque ese no lo estudiaste, Traté de estudiarlo, ¿ya? traté de estudiarlo y son de Guadalajara, sí.
Em, Creo que es difícil que sean cristianos viejos. No te puedo aseverar que sean judíos, pero sí que Luis, siendo escribano, era prominente. Y usualmente en esos años y en ese lugar, los escribanos eran descendencia judía. Así que yo creo que eran todos judíos, lo más probable. Es muy probable que hayan sido, o sea, de hecho deben haber tenido alguna conexión ya más de anterior, por eso se fueron casando entre ellos. Eh, lo curioso es que tal vez, ¿de dónde apareció Briceño? En este caso, porque el apellido de tu interés, ¿de dónde apareció? Porque realmente es curioso, si lo pusieron, ¿de dónde lo sacaron? ¿Significará algo? Eso es como lo curioso, porque acá, bueno, lo habíamos conversado antes, aquí, y tocaste ese punto en tu trabajo, que muchas familias tomaron el apellido Briceño, y hay harto, pues acá en el sur, tú sabes, ahí en la zona de Cruces, eh, Lanco también, hay harto Sí. briseño ahí, pero que no tienen ninguna relación, sino que Mira, tomaron debe el haber una apellido. relación. El otro día estaba viendo otra genealogía que era interesante, pero del otro lado, de la morería, ¿ya? Habían algunos nazaríes del reino de Granada que, que aceptan bautizarse y ser vasallos de los reyes. Y, y fíjate que el apellido de ellos era Van Egas. Van Egas, con B larga. Y al final se ponen Venegas, ¿ya? Y los Venegas son una familia bien importante porque hay un señor, como yo soy de la Masa, hay un señor que es Alonso Masa y Venegas, y siempre se decía por los reyes de Armas de que era descendiente de los reyes de Granada. Y pero ¿de dónde? ¿Un Masa rey de Granada? Nada que ver. Pero por un lado los Venegas sí, pues. Entonces, el abuelo, el bisabuelo, era Venegas, pero se había cambiado su apellido, que siendo él nazarí, ya de origen árabe, de Van Egas a Venegas. ¿Ya? Entonces, cuando tú empiezas a estudiar, sí, hay relaciones, pero en el caso del apellido Briceño yo no lo he encontrado. O sea, por otro lado, por ejemplo, cuando eh, los marqueses de Moya, que eran unos judeo-conversos que al servicio de la reina Isabel, se quisieron poner apellido, se pusieron el apellido Coronel. ¿Y por qué se pusieron el apellido Coronel? Y los estudiosos dicen que era porque simplemente ese coronel había sido un linaje que estaba desaparecido. Y se pusieron ese apellido. Ahora, en el caso de los briseños existían y eran muy importantes. Entonces, imagínate, yo no sé cómo una persona puede pasar a Indias y realmente usar un apellido que no le corresponde y no ser perseguido. Y más encima, este Alonso se casa con la hija de un general que es los Arias, ¿ya? Y después los Benavides, y son gente muy importante. ¿Mm? Y yo creo que hay otro ejemplo de ese apellido que apareció de repente, que es el Fuente Alba, porque justamente el Fuente Alba que llegó a Chile eh, no aparece en ninguna parte. De hecho, buscando, o sea, si uno mira los libros antiguos, Fuente Alba no existe como apellido en el 1500 ni el 1600. De hecho, los Fuente Alba que empezaron a aparecer en el mundo después de 1600 aparecieron, eran de Chile, habían nacido en Chile. Y claro, y este Fuente Alba no se sabe de dónde llegó. O sea, pero por ejemplo, yo lo que alcancé a averiguar o logré averiguar era que sí pasó un Juan de Angulo que llegó a Chile y calza más o menos con las fechas que llegó el Juan Fontalva de Angulo a Chile, pero el Fontalva de dónde lo sacó, o Fontalva en realidad. Claro, hay un lugar, o había un lugar en España que se llamaba Fontalva, pero este tipo no era de allá tampoco, era de otro lado. Y lo coincidente es que, bueno, yo después buscando encontré en 1587
en lo que corresponde ya a Argentina, un Andrés de Fontalba. Y ese bautiza a un hijo que se llama Juan de Fontalba y Angulo, porque la mamá se llamaba María de Angulo. Pero en ninguna parte también se puede, dice qué pasó con ese Juan, no aparece no aparece tampoco en Argentina si se casó, no aparece nada, no sabe si murió, pero es un apellido que apareció de repente también, lo mismo que el diseño, que tal vez lo tomaron por inventarlo, ¿no? Sí, mira, una cosa que es interesante es que sí, en algún momento tienen que haber sido de Arévalo, ¿ya? Puede que en ese momento, qué sé yo, el año 1200, exista una relación, pero no sé si algún día vamos a entender esa relación o no. Aquí pasa lo mismo que pasa con este señor, el escritor don Miguel de Cervantes Saavedra, que nadie sabe dónde saca el Saavedra porque tiene sus genealogías atrás, pero el Saavedra nunca existe. Y a lo mejor ese Saavedra venía de un tatarabuelo y se pone, por tener más prosapia, se lo pone, ¿no es cierto? Aunque yo considero de que entendiendo cómo funcionaba la villa de Arévalo, ya no puede existir, no debe existir una relación entre estos cristianos viejos de Arévalo con la gente mora o con la gente judía de la villa. Es muy difícil. ¿Mm? Sí, creo que con los verdugos, pero los verdugos que eran los verdugos judíos, no los verdugos, digamos, los verdugos señores. ¿Ya? El señor Bernardino Verdugo, señor de Olmedilla, en el año 1450, tenía personas ahí que eran judíos. Y ellos tomaron su apellido, se llamaron Verdugo, fueron expulsados, se fueron a Marruecos y desde ahí ha existido esta familia Verdugo muy importante a lo largo de los siglos. Pero que exista una relación, yo creo que no la hay. Yo creo que fue una usurpación, así como bien simple. Oye, Tomás, bueno, Marieta Jiménez está preguntando cuál es la descendencia de Agustín y sobre la misma, ¿de cuál desciendes tú? Ya. A ver, de partida, todos los que descendemos, y yo creo que tienen que ser miles, millones, no millones, pero sí a través de los años unos 100.000, 200.000 personas que descienden de cuál. En el último, ¿no es cierto? En este libro, la revista, la última revista, hay un artículo ya de Carlos Selig, ¿ya? En la cual cita mi artículo anterior, de la revista anterior, y él habla de esto, habla de que en realidad don, los, perdón, aquí está, que Agustín de Arévalo Briceño ya no tuvo descendencia, ¿ya? El hermano, el primero que llegó. ¿Sí? Todos descienden, e incluso algunos que ahí explica, Celis explica, que esa quebradura de cabeza cuando hay como 80 años de diferencia, y para un criminologista te quiebra la cabeza por no saber si es que eso no es realmente por tantos años que hay, la verdad es que era. Y el único que tuvo descendencia de los briseños en Chile es Alonso de Arévalo Briceño, Ya, él, ¿ya? Su hermano no tiene descendencia, ¿ya? Se casó, por supuesto, pero no tuvo descendencia. Pero de Alonso, sí. Alonso, de hecho, Alonso que se casa con Jerónima de Arias de la Peña, Alonso y Jerónima Arias de la Peña son los que están enterrados en las catacumbas de Lima. ya, ¿Ya? Y es su hijo, que es el arzobispo, que viviendo allá, se los lleva allá, y mueren allá, todo el tema, y lo retratan, y están las catacumbas y todo. Si alguien tiene un viaje a Perú, me dice, porque la fotito que mandó el fray puede ser un poquito mejor, quizás, mejor tomar. Entonces, aquí él hace una relación de los Sánchez briseños, ¿ya? Que son tarabajanos, por otro lado, que tienen sangre indígena, ¿ya? Y hacia abajo todos los briseños que se descienden, que no son de encomienda, descienden de Alonso. En el caso yo, el caso de otras personas, descienden de Alonso, no hay otro. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que también con un estudio posterior que estuve estudiando en Santiago, hay gente, hay muchos indígenas que se ponen briseños, muchos. sí, Claro, y tú tienes cuando tienes familias que son muy importantes y son muy antiguas, ¿ya? Las familias que no son de encomienda son muy pocas, ¿ya?
Por ejemplo, la que tú me nombrabas de cruces, Sí, La Unión, Cruces, Valdivia, Río Bueno, todo eso, descienden de un tronco original de esto, ¿ya? De los areolos briseños, pero al llegar allá se desparrama el asunto. O sea, te digo, hay en Mariquina, hay muchos, son sí, todos mapuche o huilliche, sí, todos. sí, ¿Mm? así Y es es. bien interesante cómo se genera el préstamo de un apellido, ¿ya? Y cómo socialmente va cambiando de un momento a otro, de un lugar a otro, ¿ya? Pero los originales, los descendientes de estos diseños, usualmente están en Santiago. Santiago, Concepción, esta rama que te digo yo de cruce, hay muchos que están en el área de Curicó, por ahí, ¿ya? Pero también hay muchos en Petorca que son de encomienda, Sí. muchos. Hay negros también, negros esclavos de Briseño, dice, ¿ya? Y que perpetúa hacia abajo, zambos, pardos y todo el tema. ¿Mm? Ya. Oye, y no existe la posibilidad de que, porque Arévalo hay harto igual aquí, pues, igual hay líneas Arévalos, pero ninguna puede haber venido de Agustín, o por ejemplo también Osorio, que lo nombraste hace un rato, como No lo descendencia, sé, no no lo sabe. sé, fíjate, yo no lo sé. Yo creo que puede ser y podría ser eh, un rompecabezas, porque es probable de que este capitán Arévalo Briseño tuviese un indio de encomienda que toma el apellido Arévalo Briseño y después traspasa el Arévalo solamente. Claro, O sea, esto se puede dar. ¿Mm? sí, No lo he visto hasta ahora. Hasta ahora he visto solamente el traspaso del Briseño, pero no del Arévalo, ¿ya? Y he visto muchas líneas femeninas y he visto muchas historias muy interesantes respecto a esto, pero son ya más hacia abajo. ¿Mm? gracias, Tomás. Eh, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta a Tomás. Más que consulta, yo creo que la duda que tenía la preguntaste tú, que era de dónde sale el apellido Briceño al final. Que parece que fue elección de un apellido al azar, solamente, no se ve otra explicación. Y nada, creo que fue una investigación bastante acuciosa, está muy bien desarrollada, así que felicitaciones, Tomás, por tu investigación. Gracias. Ojo, otro paréntesis. Nosotros tenemos aquí algo interesante, de que los briseños sí, hay algunos que son del linaje de los briseños de Arevalo, de verdad, que venían de Lima, ¿no es cierto? Pero no hay descendencia de ellos, ¿ya? En mismo cruce hay unos briseños españoles que llegan, que son briseños de la carrera, pero no dejan descendencia, ¿ya? Entonces, no, como homonimia, también existen otros. Y no descarto que existan algunos que sean descendientes de los castellanos briseños, ¿ya? Pero la gran mayoría que lleva hoy el apellido briseño, yo creo que es de encomienda, de partida. Y los pocos que no llevan, que no son de encomienda, eh, son muy mezclados con indígenas o, o son líneas principales, que son las que trata, por ejemplo, Familia Fundadora, pero se quedan mucho en Santiago. ¿Mm? Es bien interesante, yo creo que el que en la primera generación ya Alonso se case con una cristiana vieja y en la segunda generación en Chile se casen ya con personas socialmente ya muy arraigadas en Chile. Yo creo que ellos nunca dijeron lo que dejaron atrás. Yo creo que ellos siempre lo mantuvieron en secreto. No compartieron su criptojudaísmo, digamos, para nada. Bueno, así que muchas gracias
por todo y por la audiencia. Gracias, gracias a ti, Tomás. Ha sido muy interesante. Y bueno, eso, como tú por ahí lo pusiste, pues es otra vida en otro lugar nomás. Y cambian los apellidos y se arman familias con un origen incierto a veces. Mm. Eh, yo puse, bueno, en Facebook alguien Mm. preguntó cuál es el escudo del apellido y la verdad es que no tienen. Eso de los escudos yo lo encuentro tan gracioso. Sí, pues, la verdad yo no supe qué responder porque la verdad que pongo una estrella Galarse gradita. era, Galarse era el apellido de la persona que preguntó. Ese Mm, Galarse es, me- yo lo tengo de amigo en Facebook y él se ha metido en varias páginas de genealogía de los grupos que hay y él siempre mira y no comenta comúnmente. Lo curioso fue que un día me habló porque yo dije, ¿de dónde apareció esto? Y yo dije, seguramente por por genealogía me pidió amistad, dije yo lo acepté. Y resulta que un día va y me manda una foto de cuando yo estaba chico. Sí, Jaque de cuando yo mate. estaba chico. Y yo dije, oye, dije, ¿y esta foto? Y era en la casa de mi abuela, en Santiago, de mi abuela paterna, ¿cachai? Y me mandó la foto y yo estaba parado en la puerta con un primo y él me dice, ahí estabas con tu primo, del Tejani, me dijo, uno que falleció, y me dijo, y al lado me dijo, estaba mi hijo. Ah, dije, pero ¿y por qué tienes esta? Pues si yo me dijo, fui colega de tu papá y yo vivía al lado. Y queríamos mucho a tu mamá, me dijo, yo fui, de hecho me dijo, yo le hice gancho a tu mamá con tu papá, me dijo. Así que él me contó una historia y desde ahí me empezó a contar todo lo que él, o sea, me contó estos recuerdos que él tenía con respecto a mi infancia, porque él vivía al lado de mi papá y era muy amigo con mi papá y sus hermanos también. Así que fue interesante cuando él apareció y me empezó a contar todo esto y además que me envió unas fotos de cuando yo era niño, que yo fotos muchas no tengo, en realidad no debo tener más de 3 o 4 y él tenía como 5 fotos, pero estaba con su hijo y, y mi papá también salía, de mi papá de haber tenido 20 años, 22 años, que son fotos de cuando yo estaba chiquitito. Así que él fue el que preguntó sobre el escudo. Y justamente yo le di la respuesta que tú le diste, porque después me habló él más tarde. Y el tema de los escudos que muchas veces se ha atribuido el escudo de los briseños de Arévalo a los briseños de Chile, pero no es tal, sí, no existe mucho ese tema. Los escudos son personales y a veces se pueden traspasar a descendencia, pero yo creo, sí, que lo más probable es que se le haya dado un escudo cuando se le dio la hidalguía, en 1490, ¿ya? Es muy interesante de que los reyes católicos estaban juntando plata para poder ir a atacar a los moros en el sur y rescatar a los judíos que estaban siendo presa de la esclavitud de parte de los moros. O sea, es el cuento que se vendía por lo menos en castellano. Y dentro de eso se les pidió plata y a cambio de eso se les daba la hidalguía, así que se bautizaban. ¿Mm? Y el año 1498, 1488 es un año muy especial porque se bautizan una gran cantidad de judíos y moros para poder ser cristianos nuevos. ¿Mm? Así que ese año es primordial y muchos se bautizan siendo viejos ya. ¿Mm? Un Ha sido sobrino, un buen sí, año en plata para la iglesia. claro, bueno, buenísimo. Recogieron plata de los judíos primero y después lo hicieron cristianos y es bien Hay, interesante. Estaba estudiando otra genealogía de Mora y decía que el mismo rey Fernando era padrino de bautismo de algunos de los moros conversos. ¿M? Entonces, es bien interesante ese año y cómo esta persona tenía mucho dinero y después se le otorga tierra y hay mucha información. Y lo que sí también llama la atención de que ya en 1530 todavía existiesen muchos juicios de fe. Mucho, y por cualquier cosa, por cualquier tontera se le hacía juicio de fe a la gente. ¿Ya? Entonces yo creo
todo esto ya está explotando en realidad. Yo creo que ellos quisieron cerrar nomás España y decir ya estamos en América y preocupémonos de lo que somos aquí, punto. ¿Mm? Y el briseño Hay, yo creo que salió porque simplemente eran de Arévalo. Ujú. Pero igual los hay perseguían acá, un, po. Ah, hay, hola, Hola, Fernando. te felicito por la presentación, muy, muy interesante. Es un tema bastante desconocido para muchos. Y yo recomiendo, hay un libro de Ildefonso Falcone que se llama La mano de Fátima, Ah, que toma la historia de un joven que es hijo de una mujer mora y de un cura católico cristiano y que tiene de todo y más o menos está hecho en la época de 1492 de la toma de Granada por los cristianos y cuenta muy bien todo ese drama de los conversos. En ese caso eran moros conversos, como dices tú, los nuevos, los cristianos nuevos. Incluso cuenta una historia que cuando los obligaban a comulgar, ellos mantenían la hostia en la boca hasta que terminaba la misa y después salían y, ¿cómo se llama? No se la consumían, no la comían y la botaban. Entonces era todo un tema esto de los cristianos nuevos, era un drama porque obviamente lo hacían porque querían vivir, porque si no, seguramente también había todo un cuento de- incluso tomaban, si se, ba- si se bañaban mucho, pues los musulmanes, los moros eran muy limpios porque tenían que limpiarse antes de hacer sus oraciones, y eran muy limpios, llamaban la atención y los perseguían, así que ellos tenían que estar sucios y solamente estar limpios dentro de sus casas, digamos. Realmente debe haber sido muy difícil para tus sí. ancestros, digamos, o sea, pasarse o sea, transformarse en converso, Católico, digamos, claro. en católico. Sí, mira, Eso es. hay un artículo en Journal of Medieval Studies que yo leí en los años 90 que me llamó mucho la atención y era de madres cristianas que prestaban a sus guaguas para que se llevaran y que las judías bautizaran a la guagua que supuestamente era su hijo. Yo encontré que eso ya era tremendo. O sea, el drama que hay detrás de la conversión es tremendo. Como te digo, había unos juicios simplemente porque una mujer salió a tirar un balde de agua afuera. Entonces, ¿qué es lo que, lo que sí, qué es lo que nos entrega? Nos entrega mucha información, información antropológica, sociológica, información religiosa. Yo no tenía idea de lo que era una mikve. Tuve que aprender que era un baño ritual, para poder darle contexto a todo esto. Y también lo que nos entregan son genealogías, porque hay relaciones entre unos y otros. Lo que no nos entregan, y eso es una lástima, que no existan libros de bautismo de converso, ¿ya? Se bautizaban y dejaban y borraban todo. O sea, se bautizaba como Pedro González y Pedro González y punto. Y hacia atrás no sabemos quién era, no sabemos su nombre, con contadas excepciones. Se sabe el nombre de los Venegas porque eran nazaríes y eran sobrinos del Sidi Yaya, no sé cuánto, de Granada, porque eran muy importantes. Pero los demás no se sabe. No sabemos quiénes eran. ¿Ya? Entonces, hacer estas conexiones y hacer la conexión que se hace con los arévalos de la Aljama y los arévalos que vienen a Chile, yo creo que es un gran logro porque ese tipo de conexiones no se dan. Tú no sabes quiénes son, pero mantuvieron el apellido de Arévalo. Y eso es importante. ¿Mm? Mira,
hay un libro, lo estoy mirando ahí, que se llama Los judíos en Chile, no sé si lo has leído. Dice que es de eh, Gunter Bond, dice. Y No. ahí habla la historia, bueno, cuenta de varios judíos conversos, pero del que tiene como mucha información es de un Francisco Maldonado, que llegó como en 1560 a Chile, y él se instaló acá, puso una tienda, eh, y él hacía sus rituales igual escondidos, hasta que un vecino lo vio, porque lo hacía y se hizo un subterráneo. Entonces, este gallo, el vecino, vio que este compadre se empezó como a sacar tierra de la casa, y le entró la curiosidad de que por qué estaba haciendo. Entonces, esperó hasta que descubrió que se había hecho un subterráneo debajo de su casa, y ahí tenía todo su enseres de ceremonia, ¿cierto? Y lo acusó, y lo mandaron preso al Perú por 5 años, y lo castigaron a muerte, y resulta que lo tuvieron como 6 años más preso, y al final alguien apareció y le perdonó la vida. Pero tuvieron la pena en el infierno, los hijos habían vivido súper mal todos esos años que estuvo preso, el tipo volvió muy flaco. Hay un relato bastante interesante ahí, y habla de otras familias, pero recuerdo siempre la del Maldonado. Es interesante, o sea, todo lo que sufrieron al final, como bien dicen ustedes, este proceso. Y bueno, son las 9:20 ya. Oye, hasta temblor ha habido todos estos ratos que hemos estado tan interesados en la historia. Porque los Chile conversos siendo Chile. que están moviendo el piso. Sí, Bueno, ah, Gracias. ya. muchísimas gracias. Un trabajo muy interesante, muy completo. Y Gracias, gracias por Tomás. tu tiempo y por compartir con nosotros este trabajo. Y también gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos. Entonces Así te que voy a nos vemos enviar, el otro mes. te voy a enviar la presentación, ¿ya? Ya, Para que la tengan y la vean y te voy a enviar perfecto. en PDF, sí, ¿ya? Para Sí, que la tengan de una sola. Y si alguien Oye, tiene una Tomás, duda. igual que corta, tienes que hacernos la segunda parte en Chile. sí, yo creo. Hay que hacer la segunda parte en Chile. Sí, Oh, Yo quiero la mm, descendencia que hay de todo sí, esto. exacto, que como con la serie a medio terminar, Claro. faltan oh, capítulos. Sí, bueno, ahí voy a para ver. saber conocer la conexión contigo también, pues. Sí, 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 hay filiaciones y todo, y hay muchos hijos fuera del matrimonio. Mm, Como Eh, siempre aquí, pues. sí, Chile siendo Chile, Como, como siempre Chile. Sí. sí. Y hay mucho mezcla, hay mucha mezcla. Eh, a mí me llama la atención que cuando converso con estas personas descendientes de los vecinos de Río Bueno, que son todos claros, todos ojos claros y piel clara, y cuando tú ves la genealogía de ellos, son muy indígenas para atrás. O sea, mantienen la varonía, pero con indígenas, y por 3 generaciones consecutivas. Y por eso te había preguntado una vez, José, porque hay unos briseños montesinos del año 1810, entre mil ujú. setecientos ochenta y 1810, y claro, son montesinos, son del Budi. ¿M? Del Ya. Budi Ahí, acá. ahí Y el también Budi, están mezclados con Del los. Budi. claro, estaban Claro. mezclados, Ah, mira, Sí, pues esos son todos también. claritos. Son oye, todos claros, entonces, ahora, es ahora que interesante. nombras el Budi, son todos claritos por ahí, porque esa zona de ahí están los de Oro también, que Sí, de están Boroa. claritos eso. Ya, Mm. y encontré unos registros cuando me fui a meter aquí al arzobispado, al obispado de Temuco, unos registros de Tolten de 1747 al 63, y después del 73 a 1788, algo así, y hay hartos datos ahí, por ahí los tengo ustedes, pero hay No, hartos datos. eso Capaz vale que puede mucho. salir el diseño, porque lo que me fijé ese día, porque sé que Pedro García busca los jaramillos, y ahí aparecen hartos jaramillos antiguos, pero un montón de jaramillos, están amontonados ahí, y en esos Sí. libros. Y claro, son datos que quizás están perdidos, porque Hay son, 3 familias jaramillos ahí que confluyen sí, no y sé, están, confluyen en Valdivia. sí, En el pero hay exilio. unas lagunas ahí. Después salta de 1788, creo, o 92, no recuerdo bien, a 1840 y tanto.
Y ahí dice qué pasó con la iglesia, fue atacada, dice, y después no la construyeron hasta 1840 y algo. Sí. Así que, pero por ahí, no me he fijado en los briseños, pero deben haber datos porque allá está familia ahí. Busca ahí los Montesinos, porque estaba ahí hay un coronel que era montesino y que tenía mucha encomienda. Y él tuvo bueno, estaba bien casado, digamos, ¿Ya? pero tenía por fuera unos hijos con Ya, una qué raro, no señora, sé, mal hablado. sí, la señora, la señora de ahí del Budi, Mm. y tiene que haber sido muy buena moza, porque ahí hacia abajo también hay mucha gente que desciende ahí, y tú haces la geología y los ves, y en realidad No cuadra. no te cuadra la fisonomía con lo que eran. Claro. Entonces, algo pasa. ¿Mm? Oye, yo hace como 3, no, un poco más, tal vez, como 4 o 5 años, eh, me reencontré ahí en Licanray con unos primos que mi abuelo Amadeo Ríos tenía 2 hermanos, el tío Juan y el tío Gerardo, el tío Yayo le decían. Y con el tío Yayo, el que más visitaba, como era, yo iba con mi abuela porque mi abuela siempre los iba a ver, pero el resto de la familia siempre fue distante. Y después ya se perdió totalmente la conexión, se murió el tío Yayo, que se yo, murió mi abuelo también. Y hace como 3 o 4 veranos atrás, alguien me avisó que tenían una cabaña aquí en Licanray, en realidad en Pucura, y que mi mamá habían dicho si podía llevar a mi mamá, pues, porque mi mamá era muy querida por la tía, sobre todo la esposa del tío Yayo. Total que fui. Y una de las hijas del tío Yayo, que era la Isabel, él estaba con su marido ahí de vacaciones también, y él era rubio, de ojos azules, no alto, o sea, un metro 68 más o menos, pero muy claro, de piel y de ojos también. Y conversando, de repente nos pusimos a conversar un rato, y él de repente dijo, no, mi abuelo era de ahí, de Boroa. Y ahí yo paré la oreja un poco y le dije, ay, ¿y qué apellido era? Era mapuche. Era mapuche, y él me dijo, no, aquí tengo una foto de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, él tenía de su abuelo, y rubio, y mapuche. Sí, sí, Claro, sí. puede haber un poco de relación con esto No de, había un ¿cómo se llama? naufragio. De Carl von Muschgei, ¿cierto? Que fue este alemán que arrancó de allá de Valdivia y se vino a ocultar ahí a Boroa como en 1850, y según los registros que dejó Rosales, había tenido por ahí por Boroa 140 hijos más o menos, había dejado. Eso lo dijo por Rosales. Oye, y aparte de eso, José, estoy leyendo yo, no sé, tú lees la historia de este señor Chuecas, La de Isla de Pascua, ya, y toda la historia sí, la de las tierras de la Araucanía, sí. sí, no, de la tierra de la isla de Alaja. ¿Te Ya, acuerdas? Ese libro. Que tú me lo compraste y me lo trajiste, me acuerdo. sí, Sí. sí, sí, Ya, y fíjate que ahí sale la historia de los Sotomayor y que sí, fueron cautivos por 40 años y en esa zona. ¿Ah? Y después hay unos juicios posteriores que hay los hermanos de los Sotomayor que eran primos, ¿no es cierto?, que eran indígenas. Entonces yo creo que siempre hubo esa mezcla en esa zona. sí. Siempre hubo esa No, mezcla. Otto von Muschgei, que debo tener por ahí el librito, eh, fue un alemán que llegó en la primera con los hermanos Philip, ¿Ya? llegó con el primer lote que trajo como antes del 50, llegó a Valdivia. Y Ya. él se convenció a Pedro Rosales y a Bernardo de ir a buscar unos del pueblo de él, unos eh, vecinos de él, a Alemania. Y le financiaron el viaje y este gallo fue a Alemania y trajo como 15 familias completas, ¿cachai? Y esas se fueron a Nueva Brauna, si no me equivoco. Y después Brauna. este gallo fue con Pedro Rosales a Santiago a pedir más recursos para ir a buscar otro lote de familias alemanas, y le pasaron la plata y este gallo se compró un barco, el von Muschgei, Carlos se llamaba. Y resulta que este gallo aperó el barco como para el viaje largo y todo, pero resulta que después andaba igual que el Pantaleón y la La visitadora. visitadora. Eso fue lo que hizo él, po. Al final nunca fue a Alemania a buscar más.
con el barco que se compró, con la plata que le pasó el gobierno, este La gallo, deshidratación. claro, como el río Calle Calle siempre fue navegable, quizás antes mucho más arriba todavía, entonces este gallo iba con las chiquillas en su barco y tenía cantina, tenía de todo arriba y vendía mercadería y se iba por el Calle Calle hacia arriba y pasaba por todos los muellecitos que había y él pasaba con sus chiquillas ahí y se subían los colonos que estaban algunos solos por ahí todavía y este gallo anduvo un par de años así, como 3 o 4 años, hasta que alguien lo acusó. Y, y resulta que el Pedro Rosales lo empezó a buscar, después con unos, seguramente militares o algo sería, pero lo anduvieron buscando hasta que un día lo pillaron ahí al frente de Valdivia, o sea, al frente de los lagos por ahí, lo pillaron que estaba en el muelle y el gallo se tiró al agua y nadó hasta el otro lado y arrancó. Y ahí dicen que agarró este camino viejo el camino viejo que le llamaban antes a Valdivia, que tiene un nombre como el camino principal de algo, no me acuerdo. Camino Real. Camino Real. Dicen que agarró el Camino Real y por el camino se encontró con dos misioneros. Y él se hizo la víctima que estaba ahí y al final este gallo mató a los misioneros y se puso él la sotana, la vestimenta. Oh, Y como los misioneros le dijeron que venían a Boroa, él llegó a Boroa y se hizo pasar por el misionero. Y estuvo ahí oculto, pero dicen que en las noches hacía pebre por ahí y por eso dejó harto hijo ahí en Boroa. Y está escrito en el librito ese. Y está todo ahí porque él oh. después lo pillaron a este gallo porque estuvo como 5 años al final el prófugo ahí en Boroa y al final lo lograron agarrar y él tuvo que hacer la declaración de todo y él mismo declaró en esta carta, que está escrita en alemán, que había tenido 42 mujeres y que tenía no sé cuántos hijos, había dejado botados por ahí en toda la comunidad de Boroa. Por eso había niños rubios por ahí, quizás no todos eran de él, porque algunos eran como de estatura normal, pero había unos bien grandotes. Yo no Y sé dónde escuché un cuento de que por ahí había naufragado un barco un con holandés, en Puerto irlandeses, Saavedra, sí. holandeses, no sé. Holandés. Y creo que antes de 1900 naufragó un barco holandés ahí en Claro, y Puerto también Saavedra y habían también, dejado ellos bastante recuerdo. sí, los que se salvaron, pero dice, según, bueno, según lo que cuentan ahí la gente de Puerto Saavedra, hay un viejito que colecciona hartas cosas y como le gusta la historia, él dice que los registros que hay, que se salvaron más mujeres que hombres de ese barco holandés. Dice que Ah, eran como 6 mujeres y 2 hombres, una cuestión así. ya, Pero dice que todas esas después se mezclaron por ahí, se perdieron entre medio de las comunidades, no, porque ahí se quedaron. claro. Oye, es Así que yo cuando estaba en la universidad íbamos a ir a Boroa a hacer una investigación de antropología jurídica. ya. Al final nos cambiaron para otro lado, pero antes nos habían contado toda la historia de la Ah, sí. zona y de por qué ellos eran distintos a los otros mapuches, qué sé yo. Entonces ahí algo me quedaban unos Ellos cuentos de tienen nuestra historia. su propia versión del asunto, sí. Sí, Sí, ellos Bueno, tienen su ahí, propia. José, ojo atento a los montesinos, porfa. Ya. Hoy tengo una pregunta antes de terminar a la No, Susana, que pone ahí que por haplogrupo. Supongo que el haplogrupo lo hiciste a no sé, un hombre, supongo, no sé, para ver el cromosoma ahí. Pero ¿cuál haplogrupo es? necesito la Susana Puta, todavía. ya. Hola. J, no me acuerdo, tendría que buscarlo, pero hace poco lo vi que se lo hice a mi papá. Entonces mi Sí. papá es como tiene un 57% europeo en su ADN y menos de un 1% judío. Y nombra como dos, no sé, tribu, pueblo, no sé cómo. Lo que pasa es que Y J es judío, sí es español, claro. sí, no, pero JY. aparece como que porque es solo un 5% ibérico mi papá. Es más como de la zona de Turquía, o sea, del centro y oeste
Anatolia. Dice que es como hay 20 donantes con ese haplogrupo y hay 5 que son de Grecia y otros de países desconocidos. Yo espero que haya uno de Chile, porque, porque o sea, mi apellido Bustos viene por la madre de mi tatarabuelo, de 2 tatarabuelos, que se casaron 2 primos entonces, por esa razón soy Bustos, pero hay un desconocido que con menos de un 1% transmitió esa información que es judío. Es J, de memorizarlo, pero por ahí lo tengo anotado. Estamos mal así, Susana. No puede fallar la memoria. Otra uno, No, sí. pero sé que es J, pero tendría que buscarlo. Si que Oye, lo tengo en una. Lo que pasa es que no quiero ser Judío autor. askenazi puede ser. Sí, Sí, es una eso. askenazi los Sí, jotas, eso. porque Sí, los judíos sefarditas son sí, es que nací, Sí. es que nací. Mira, no quiero ser autorreferente, pero hay un estudio que yo hice, creo que en el año 2012 y 2013, que salió en la revista, que tiene que ver con el ADN y los haplogrupos. Y justamente ahí se veía que los judíos de España son E o J, ¿ya? Ya. Y claro, la diferencia es que los E son sefarditas y los J son más askenazim. Eso es más o menos. Sí, es como mi papá, por ejemplo, él aparece que tiene harto porcentaje de vasco, de Irlanda, o sea, todos mis apellidos son españoles, todos. Entonces, pero sí, por ejemplo, a mí me hace sentido que haya sido como más del norte. A ver, yo no, pero por ejemplo, mis primos, o unos ojos muy. Yo vivía en España y en España los ojos claros verdes son como verdes, o sea, como un verde grisáceo. Pero los de mis primos era un color claro muy raro para ser del típico color de los españoles de España. A mí siempre eso me causaba extrañeza y claro, pues ahora que sé como la parte más científica, me da más Y razón. lo otro interesante es de que dentro del pueblo palestino también los dos haplogrupos más preponderantes son E y J también, que es como lo mismo. Entonces, son conflictos filosóficos y religiosos más que nada. Claro, sí, por ejemplo, ahí en la explicación del haplogrupo hablaba de que coincide con el grupo de la familia real de Siria, entonces que hablaba de esto, pues de lo mismo que dices tú, de que en el fondo son los mismos, o sea, donde converge, donde que una guerra que todos podrían estar más o menos viviendo en paz. Hablaba de los sirios, de los turcos. Ya, chicos, Buenas noches. buenas Muchas noches. A gracias. Gracias descansar y nuevamente. muchas gracias por toda la Estén información. bien, Nos muchas vemos en la gracias. próxima Chao, charla. gusto verlos, Chao. Verónica, Fernando, Susana, todos, Igualmente. Gabriel. Chao, 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 que estén chao. bien, Chao, Mariela, todos. José, Chao. Tomás, Susana. Chao, chao.